Bueno, un cordial saludo para todos. A continuación se va a sustentar la investigación en cuanto a la terapia dialéctico-conductual y su eficacia y efectividad frente al trastorno límite de la personalidad. Este estudio fue realizado a través de una revisión de la literatura por César Augusto Paz Congo y mi persona, Juan Pablo Erazo Rojas. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del pregrado y fue realizado durante junio de 2021. Bueno, vamos con el planteamiento del problema. Como pregunta base problema tenemos como pregunta, ¿cuál es la eficacia de la intervención de la TDC frente al TLP en la población adolescente y adulta en América Latina? Modelos en psicología hay muchos, como ustedes saben, y en cuanto al tratamiento, la intervención para este trastorno límite de la personalidad, los modelos con los que más gozan evidencia son las terapias psicodinámicas y en este caso la que vamos a abordar, que es un tipo de terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctico-conductual, que está dentro de ese grupo. La terapia dialéctico-conductual se compone básicamente de una especie de componentes y se busca un equilibrio entre la aceptación y el cambio del sujeto. Si las personas con trastornos límites de la personalidad son muy inestables a nivel emocional y se plantea pues que su etiología radica en la invalidación que ellos viven en su ambiente, ¿sí? Entonces se busca a través de la terapia y el mindfulness especialmente, que es un componente muy importante, pues tratar este tipo de patologías. Es muy importante orientar el ejercicio del psicólogo, ¿sí? Identificar qué terapias son eficientes y cuáles no para un trastorno específico, ¿sí? Bueno, como objetivo general, la investigación se orientó hacia identificar la efectividad de la terapia dialéctico-conductual frente al trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Como subpuntos o objetivos específicos, se pretendió conceptualizar ambos conceptos, ¿sí? Definir o describir las técnicas que utiliza la terapia dialéctico-conductual para el tratamiento e intervención de este trastorno. Sí, cabe resaltar que estas técnicas no son específicamente aplicables del trastorno, sin embargo, lo que nos vamos a centrar es en la efectividad de esta terapia frente al TLP. Las personas con este trastorno no son las únicas que sufren, sí, como en cualquier patología normal. Sin embargo, muchos autores resaltan una carga muy considerable para sus cuidadores, sí, es por esto que radica y es muy pertinente, sí, hacer esta investigación, pues en pro de brindar más conocimiento científico y de saber con certeza, perdón, si la terapia es o no efectiva, y cabe también resaltar que esto va acorde a cada sujeto, ¿no? Cada sujeto tiene unos contextos vitales pues diferentes, unos contextos socioculturales y económicos diferentes que le permitirán o no acceder a la terapia. Bueno, dentro del marco teórico de esta terapia tenemos lógicamente todo lo que son las teorías del aprendizaje, ¿sí? A través de ella pues vamos a orientar la intervención y a través de lo que es la dialéctica, ¿sí? El conjunto dialéctico, el componente dialéctico y de validación del ser que le aporta el componente de mindfulness, ¿no? Entonces, el trastorno límite de la personalidad y en particular el TDC se basan en la teoría biosocial que justifica o pretende dar cuenta de la etiología de este trastorno, ¿no? Eso es planteado por la precursora, ¿sí? La creadora de esta terapia y plantea que tanto factores genéticos o hereditarios pues predisponen al sujeto a sufrir o no de este trastorno, al igual que ambientes invalidantes, ¿no? De igual manera se pretende que el sujeto a lo largo del tiempo pues tenga en cuenta el contexto, se ubique en el tiempo y contexto y aprenda a valorar y a percibir mejor sus emociones. ¿Sí? Esto es lo que le atribuye un contextualismo funcional, revisar todas las áreas vitales de la persona y mirar cómo está funcionando para esto. A continuación, Hablando un poco, pasando un poco a lo que es el marco legal, vamos a hablar un poco sobre la ética del psicólogo, el código de ética básicamente. Psicólogo, sin antes, pues tener obviamente presente y no sin menos importante, obviamente, eh, la resolución del 8430, que esa resolución básicamente nos habla de las disposiciones científicas, tienen como objetivo establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa de la salud. Por acá también está la ley 1090, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicólogo, se edita código deontológico y bioético, perdón, y otras disposiciones
presentes en el marco normativo base para él. Básicamente todo esto está con el fin de regular cada uno de los procesos que haga el psicólogo dentro, bien sea a la hora de hacer un proceso de investigación, un diagnóstico, una evaluación, una intervención, una asesoría, docencia, formación, ejecución de programas y también de conceptos, etcétera. También es importante tener presente, obviamente, dentro de este marco legal, de que el estudio de la eficacia del TSE frente a los trastornos de los límites de la personalidad, pues obviamente nos permitirá desvelar ante la comunidad de expertos en el área de la mente humana y la sociedad el papel fundamental que nosotros como psicólogos desempeñamos. Es importante también y se debe tener presente el protocolo de acuerdo en el marco de principios éticos para el ejercicio profesional, eh, para el ejercicio proporcional obviamente y ético, eh, de cada uno de los psicólogos que nos habla sobre el respeto, la dignidad. Entonces esto es muy importante como tal tener este tipo de herramientas o de marcos muy presentes a la hora de adelantar cualquier tipo de investigación y obviamente nosotros al hacer este trabajo lo tuvimos bastante presente dentro del marco ético y legal. Ahora si bien vamos a hablar un poco de lo que serían ya los antecedentes antes de nosotros tomar como iniciativa este tipo de investigación, pues obviamente tuvimos presente algunas investigaciones basadas en la evidencia. Se recomienda pues que obviamente el tratamiento primario frente al trastorno eh, de los límites de la personalidad eh, eran antes tratados con farmacoterapia, solo se sugería como tratamiento nivalentes, pero obviamente este tipo de fármacos no ayudaba mucho, lo que hacía era como básicamente dopar al individuo, entonces por eso a partir de esta donde nace de pronto la terapia dialéctico-conductual, que esta está basada básicamente en la metización y en la terapia basada en esquemas, entre otras cosas, lo que permite es que obviamente el individuo pues de una u otra forma tenga como presente cada uno de las falencias que tiene como ser y entonces a partir de ella, desde ahí empezar a trabajar antes de llegar hasta esta terapia. Obviamente la creadora de esto, la autora de esta terapia, que es Marcha, una que pues se vieron falencias, entonces lo que hubo fue tratar de modificarla y llegaron pues a básicamente se encuentra investigaciones a partir del 2014 aproximadamente en cuanto a la terapia dialéctico-conductual y su efectividad frente al trastorno a los límites de la personalidad. Los estudios con grupos de control y casos clínicos han sido pues básicamente realizados en mayor medida después del 2010, entonces como que casi no se encuentra casi documentos sobre esto antes del 2010, sino que ya desde allá para acá, como que esta terapia ha venido cogiendo demasiada fuerza y desde ahí básicamente se ha tenido mucho más auge. Ahora les voy a hablar un poco sobre la metodología, pues si bien la presente investigación se elaboró bajo un enfoque cualitativo, como todos sabemos, al basarse más en una lógica y en un proceso inductivo en el que se explora básicamente y se describe para luego generar perspectivas teóricas. Además, está basado en métodos, perdón, de recolección de datos. Estos datos, pues obviamente no están estandarizados, entonces, por ende, tampoco están predeterminados y completamente, lo cual es característico del enfoque cualitativo. Según pues Hernández, lo que nos habla un poco sobre el enfoque cualitativo. Siempre van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y pues saca a partir de ello
sus conclusiones. ¿Listo? A continuación, mis compañeros les van a hablar un poco sobre el alcance. Una, dos y tres. Bueno, el alcance del estudio realizado es tipo explicativo, fundamentado obviamente en la teoría, para que lo tengamos presente. El diseño metodológico es utilizado en la teoría fundamentada, pues se orienta en la pregunta hacia la relación entre el concepto, listo, y el tipo de muestreo, para que lo tengamos presente, un tipo de muestreo propio del enfoque cualitativo. Este muestreo no será probabilístico y ejecutado a través del muestreo teórico según la revisión de la literatura, de las bases contextualizadas, y la clasificación de la muestra recae en la figura de la muestra homogénea. Listo, no siendo más, mi compañero les va a hablar un poco más sobre los resultados. De los dos conceptos que corresponden a TS y TLP, pues se encuentra que la terapia dialéctico-conductual en la mayoría de casos de toda la muestra corresponden a que es un tratamiento creado o que sirve o que está en función específicamente para tratar el TLP. El trastorno límite de la personalidad, reuniendo todas las conceptualizaciones de los autores, en común se puede encontrar como un trastorno que se caracteriza por un funcionamiento disfuncional a nivel general, ¿sí? En todos los ámbitos de contexto dictal, tanto a nivel afectivo, cognoscitivo como a nivel conductual. Así también estas personas demuestran o se ha evidenciado que manejan niveles de inteligencia emocional inferiores, los cuales obstruyen o les impiden, les dificultan comprender las emociones propias y ajenas. Asimismo, se resalta una intensidad o disregulación emocional bastante marcada, significativa en el sujeto con trastorno límite de la personalidad. También se encuentran que otras terapias como la terapia basada en la mentalización, en la transferencia, pues son útiles para este trastorno. Sin embargo, pues la terapia dialéctico-conductual goza con una evidencia superior frente a estas. Sin embargo, pues es imposible y no resulta pues muy útil determinar cuál puede ser más eficaz o eficiente que otra. Dentro de las técnicas pues que maneja la terapia dialéctico-conductual para este tratamiento, para abordar otras patologías también, pues se encuentra la asistencia telefónica. Sí, esta en general se dice que debe ser breve para intervenir crisis, mediarlas, más no resolverlas, sí, porque en esta terapia se quiere enseñar al paciente a que aplique esas habilidades en el contexto real a través de la llamada. Asimismo, técnicas conductuales, cognitivo-conductuales como los reforzadores, la reestructuración cognitiva, las contingencias, pues hacen parte también vital de este proceso. Sí, el componente mindfulness también se ha encontrado que es útil de por sí solo, ¿sí? Para tratar conductas autolesivas y autoilícitas, ¿sí? Es muy común también encontrar pacientes con trastornos de la personalidad límite que también padecen de rasgos suicidas o conductas autolesivas. En cuanto a la discusión, se encuentra que la terapia se encuentra sustentada principal y prácticamente que únicamente en la teoría biosocial, ¿sí? Esto pues es bueno, por un lado porque igualmente la teoría biosocial responde ante lo que es el TLP. Sin embargo, pues están las puertas abiertas ante más teorías que sustenten esto. En cuanto a Latinoamérica, no hay casi evidencia, ¿sí? Y se plantea pues de que la diversidad cultural, sociocultural y económica que hay tan marcada en Latinoamérica pues puede afectar. Sí, pueden haber alteraciones en la efectividad de la terapia en cuanto a este tipo de población. Entonces es una oportunidad de investigación muy valiosa y también se discute las limitaciones que tienen este tipo de terapia, aunque es superior, la gente deserta menos que en las terapias conductuales.
pero igual es una característica común de la personalidad limítrofe. Bueno, a manera de conclusión, se dice que el TLP es un trastorno que se caracteriza principalmente por la inestabilidad emocional, ¿sí? Y rasgos impulsivos, así como dificultades en sus relaciones interpersonales. Cabe resaltar que la característica limítrofe abarca demasiada individualidad y casos particulares. Esto es un tema que ya se trató en la discusión y pues que es un contra y un invitado a explorar más este tema, ¿no? También se tiene como en conclusión de que la TS se basa en un modelo integrador y en tres principios generales, ¿sí? Pues son la ciencia comportamental, la filosofía dialéctica, la cual es muy importante, y la práctica Zen, que es el componente de mindfulness, el cual ha demostrado que solamente, pues tiene, por sí solo, pues tiene un impacto positivo hacia conductas autolesivas, pues como le habían dicho. Y los cuatro módulos principales deben ser cíclicos, ¿sí? Todos los pacientes que se someten a esto para culminar su tratamiento deben repetir por al menos 2 ocasiones todo el ciclo, ¿sí? Entonces es como algo circular. Esa es una de las condiciones. Y asimismo se invita a explorar más el trastorno límite de la personalidad en cuanto a la población de Latinoamérica y su efectividad y la posibilidad que tenga de ser más o menos efectiva en esta población. Como último quisiera socializar esta frase: ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que esta alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. ¿Sí? Esto es muy común, ¿sí? Esto expresa muchos síntomas, mucha emoción de lo que siente una persona con trastorno de personalidad limítrofe, ¿sí? Esa ideación suicida, ese deseo de muerte, de estar y no estar, ¿sí? De esa mala interpretación, esas deficiencias que tienen a nivel de inteligencia emocional y toda esa comprensión que se les dificulta de las emociones, pues las lleva a percibir el mundo de otra manera y a hacer pues que su vida disminuya significativamente en materia de bienestar. Por esto es importante también seguir explorando este trastorno y la evidencia en cuanto a la terapia dialéctico-conductual y sus diferentes adaptaciones que se han venido presentando, así como componentes que pueden ser extensivos, que también pueden servir para tratar este trastorno de manera de manera ambulatoria, para tratar este trastorno de manera ambulatoria y poderlo implementar en un sistema de salud.